vamos a Dios a meditar en las Sagradas Escrituras para poder recibir de Dios su palabra, su mensaje. Amén. Estén orando, mis amados, para poder Dios tener como ministerio proyectos que se puedan realizar, se puedan en Dios poner en práctica para el crecimiento y de la obra del Señor en esta tierra. ¿En cuántos oran por esta iglesia? Amén. Oren por nosotros, oren por los proyectos que tenemos, oren por el plan de trabajo y oren por los hermanos en la fe. Mire a su izquierda y mire a su derecha. Sí, mira, ¿no? Dígame quién falta. Ore al Señor. Amén. Recuerden que solo Dios es el único que puede dar el crecimiento. Amén. Bien, mis amados, vamos a meditar en la Escritura. Para ello le invito a abrir su Biblia. Recuerde tener su celular apagado, en silencio. No permita, por favor, mire que le damos siempre el anuncio, para que no haya distracciones en medio de la predicación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, mis santos hermanos. Hoy vamos a predicar por el tema, muéstrate. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema, muéstrate. Para ello, basamos la enseñanza en el capítulo 18. Solamente vamos a meditar en el verso 1 y 2. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 1 al 2. ¿Lo tienen, hermano? Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Todos el versículo número 2. Amén. Fue pues Elías a mostrarse acá y dice, y el hambre era grande en Samaria. Si inclinemos nuestro rostro y pongámonos en una breve oración para depositar este tiempo en las manos del Espíritu Santo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, oh Dios, por esta oportunidad tan gloriosa que nos brindas, Señor amado, y para, obviamente, Señor, en ti poder recibir tu palabra, Señor, Padre, tu consejo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder estar aptos, Señor, y que esta palabra pueda hacer lo que usted, oh Dios, haya destinado para nosotros, Señor, en nuestro corazón. Ministranos, oh Rey, permite que tu presencia, tu gracia y tu misericordia tome el control de todo lo que aquí, oh Dios amado, tú tengas que decirnos. Que nuestro cuerpo pueda encontrar la disposición, Señor, de este consejo tuyo, a fin de que, Padre, tu palabra no retorne vacía. Sácala, oh Dios, oh Padre, oh Dios, de tu cielo mismo, Padre, y permítenos, Señor, aquí en la tierra recibirla con humildad, pero también, Padre, con la disposición de la obediencia. Señor, te pido, te imploro que la gracia de nuestro Trino Dios sea depositándose, Señor amado, con gran poder y gloria en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, te lo imploro una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amado, para poder adentrarnos en este capítulo, es muy, pero muy necesario poder ver a través de la Escritura todo lo que el Señor de una u otra forma ha ido manifestando en este estudio, sobre todo de la vida del profeta Elías. La Escritura nos mencionaba en todo el capítulo 16, desde el capítulo de hecho número 17, todos los versículos, que Elías fue enviado a un rey llamado Acab. Recordará usted, ¿verdad que sí? Ese rey había sido hijo de quién. Vamos a tomar la lección. ¿Hijo de quién fue Acab? Pero cierre la Biblia, no ¿Quién fue el padre de Acab?
Vamos a ver si se acuerdan. ¿De quién? De Omri, ¿sí? Un hombre que había usurpado, ¿sí? Y con fuerza y asesinatos había llegado, ¿sí? Al trono. ¿Recuerdan, mi amado? Que ya de la descendencia de Jeroboam ya no quedaba vestigio alguno. Dios la había sentenciado justamente por haber motivado a la idolatría al pueblo. Pero lo triste fue que Omri, una nueva generación, mi amado, no fue ni la sombra, diríamos, de lo que en Jerusalén, en el reinado del sur, se estaba llevando a cabo. Hombres que todavía temían de Dios. Omri fue peor que, dice, bueno, se podría decir que en la actualidad le dirían que Omri fue, la cura fue peor que la enfermedad. Pero para ponerle todavía más peso de oscuridad, ¿sí? Acab fue peor que Omri. Y fue en ese periodo donde Dios levantó, ¿sí? A uno de sus tantos siervos, mi amado, levantó para poder ser él el instrumento que Dios usaría para tratar de poder empujar al pueblo a que tuviese una nueva cercanía hacia el Dios que los había en su debido momento introducido en esa tierra que fluía leche y miel. Mi amado, en el capítulo 17 Dios envía a Elías y le da una palabra de juicio, una palabra de sentencia, que por la boca de él, ¿sí? Si él acaso no lo dijera, ¿sí? Dios cerraría los cielos para que no lo llueva. Cuando vamos al capítulo número 18, mi amado, ya ¿sí? La sentencia que se había proclamado en su debido momento, ya al capítulo 18, de acuerdo a lo que nos narra, y venga conmigo rápidamente por favor, en Santiago 5, verso 17, en su última parte, o en la parte final del versículo 17 del capítulo 5 de Santiago, la Biblia dice, mi amado, que si el tiempo que había transcurrido desde la palabra proclamada en Primera de Reyes 17:1 al capítulo número 18, dice la Escritura que si duró 3 años y medio. Sí, dice en la parte final del capítulo 5:17, dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es decir, mi amado, que del capítulo 17 al capítulo 18, 3 años y medio habían transcurrido. Yo sé que cuando uno lee entre líneas todos los sucesos que uno va topando y va discerniendo en la palabra, pareciera ser que las cosas se van dando casi que de manera simultánea o de manera muy rápida, pero no es así. 3 años y medio son 3 años y medio, mi amado. Es decir, es un periodo de tiempo que de una nación o de los pueblos que vivían obviamente de agricultura, de ganadería, vivían, mi amado, de pesca, sí, estos pueblos estaban muy resentidos en cuanto a lo que sí, ellos tenían como suministración diaria para poder, mi amado, tratar de, digamos, llevar el pan a la mesa. Usted no me va a dejar mentir. Con esos 18 días de paralización, ya el pueblo aquí prácticamente estaba arañando, ¿verdad? Para poder completar, ¿sí? Las verduras, bueno, los vegetales para meterlos a la olla, porque no. ¿Y si tuviéramos un paro de 3 años y medio? ¿Ah? ¿Usted no cree, mi amado, posiblemente que la situación, bueno, voy a, antes de avanzar acá, ¿sí? ¿Usted no cree, mi amado, que el hambre, ¿sí? Estaría pasándonos factura? Yo creo que sí. Insisto, mi amado, ya mucha gente en esa última semana de paro que hubo en la ciudad de Quito sobre todo, ya resentía muchísimo el bolsillo de muchos, ¿verdad? Usted ya no podía comprar, como el bonito término manaba, un ponido, ya no había para una cubeta de ponido, una cubeta de huevos, sí, porque el valor llegó a subirse hasta $10 por cubeta, ¿verdad que es así? $10 por una cubetita de huevo, ¿sí, mi amado? Y si a eso le suma que la libra de todos los vegetales comenzó a triplicarse o a quintuplicarse, donde una hojita, hay alguien que decía, si que una hierbita, ni media rama de hierbita costaba 10 centavos, ¿sí? Mi amado, es importante, creo yo, hacer algo de conciencia de que la nación de Israel en los tiempos del capítulo 18 estaba en su peor
momento. Sí, el hambre, mi amado, tenía, sí, digo yo, atado de pies y manos a toda una nación. Y que obviamente reclamaban a un rey, reclamaban a un líder que tenía que obviamente ver la manera y la forma de poder solucionar esa hambre tan severa. No voy a leer los versos 13 en adelante, como le anunció desde el inicio, porque ahí el rey tratará de dar algún tipo de remedio a la problemática. Pero obviamente, si Dios había cerrado los cielos, ¿quién podría abrirlos? ¿Sí? ¿Quién podría socorrerlos? Si Dios mismo había sentenciado, hermano, que la calamidad, el hambre, si la sequía sea prácticamente como un infierno para ellos. Cuando vamos al capítulo 18, versículo primero, si retrocediendo un poquito las diapositivas, quiero ponerme en esa gráfica, hablando del mapa en el que se podría decir que se encontraba ya descrito a la ruta del profeta. Recordemos, mi amado, que cuando el profeta Elías desciende en la parte baja de la gráfica a Samaria, ahí se encontraba acá. Luego Dios ahí en Samaria le dice: anda y escóndete. ¿En dónde? En el arroyo de Kerit, que está en la parte baja también, sí, a su lado derecho. Sí, anda y escóndete al arroyo de Kerit. Ahí quédate. La Biblia dirá más adelante del capítulo 18 que acá rebuscó a Elías en todos los lugares. Eso lo dice el capítulo 18. De hecho, solo como para verlo así rapidito, mi amado, venga conmigo al capítulo 18 más adelante, sí, en el versículo número 10, que dice: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido una sola expresión de respuesta. ¿Cuál? No está aquí. No está aquí. Eso se lo dice más de otro protagonista bíblico que será motivo de estudio, Dios mediante, para la próxima semana. Mi amado, a Elías lo rebuscaron como a billete de $1000. ¿Sí? Lo rebuscaron. No hubo dónde poderlo encontrar. Dios se encargó, mi amado, ¿sí?, de manera hermética de sellar su paradero. 3 años y medio, ¿sí?, lo buscaron, insisto, como a billete de 10.000. Cada vez vamos subiendo la denominación. Mi amado, y no lo encontraron. ¿Por qué lo buscaban? Porque no había, ¿qué cosa? No había, no solo agua, no había nada respecto de lo que el agua puede llegar a producir cuando se la usa en los lugares donde obviamente, mi amado, se explota sus propiedades. No había que comer. Todo esto, mi amado, ya se estaba de una u otra forma, ¿sí?, digamos que se estaba pasando de los límites. Recuerde esto, mi amado, también habían siervos de Dios que estaban pasando las mismas necesidades que el resto del pueblo. ¿Sí? Más adelante se verá que habían 100 profetas ahí en Samaria que tuvieron que ser de una u otra forma sustentados también. Y claro, mi amado, estos sí duraron durante esos 3 años y medio prácticamente con la porción de un condenado, con pan y agua. Y así se quedaron, a pan y agua. Mi amado, ya pues dicho esta parte tan importante, Dios le dice al profeta, ahora él se encuentra ¿en dónde? Hablando del profeta Elías. ¿Dónde está? Está fuera de los límites de Samaria, más allá del mar de Galilea. Mi amado, él está ¿en dónde? En Sarepta, en una región de Sidón. Allí, recordará usted la semana pasada, Dios le ordenó a una viuda que lo sustentara. Sí, eso era un decir de Dios, pero a la verdad, si Dios no interviene, ni la viuda ni el hijo hubiese vivido. Un milagro permanente, mi amado, estaba fluyendo en la casa de la viuda. Harina y aceite había el Señor permitido que se emane para cada día. Luego de eso, mi amado, él recibe pues el mensaje de Dios, volviendo obviamente al escenario del capítulo 18. Dios le dice, pues pasado muchos días. ¿Cuántos son esos días? 3 años y medio. No es una semana ni 15 días.
3 años y medio, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, obviamente de la sequía. Y le dijo el Señor: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Palabras, mi amado, que pudieron ser, a mi manera de entender, recibidas con bastante intriga, con bastante, no digo duda, pero sí con una gran zozobra. Luego de 3 años y medio que lo han estado rebuscando, insisto, como billete de $100,000, mi amado, ahora Dios le dice a su profeta: anda y preséntate delante de acá. Mi amado, hay algo que quisiera resaltar en esta preciosísima noche. La Escritura me dice, y acompáñeme por favor, la Escritura me dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 7, en la parte final de ese versículo, Eclesiastés 3, verso 7, hay tiempo para refugiarse, ¿sí? Hay un tiempo, mi amado, donde dice el Señor allí en la parte final de ese verso, hay un tiempo para poder estar callados y hay un tiempo para poder hablar. En Eclesiastés 3, verso 7. Eclesiastés 3, verso 7. En la parte final, la segunda parte del texto dice: tiempo de callar y tiempo de hablar. Dios lo había mantenido a su siervo con la boca callada, por así decirlo. Sí, lo había tenido callado, ¿cuántos años? 3 años y medio. Si algo un profeta, mi amado, debe de ser reconocido por característica de ministerio, es hablar la palabra. Pero Dios lo había hecho enmudecer 3 años y medio, los mismos 3 años y medio del juicio. Tú te quedas acá, te vas a meter en la casa de la viuda y allí te vas a quedar. Ahí vas a estar. Posiblemente, ¿para qué? Durante todo ese periodo, para meditar, para poder de una u otra forma tratar de asimilar en el proceso del tiempo cómo Dios estaba obrando en toda la nación de Samaria, en todo el reinado del norte, afectando a más de 10, cerca de 10 tribus, si a más de 9, acerca de 10 tribus que estaban padeciendo un hambre, llamado, que los consumía hasta los huesos. Y el profeta callado. El profeta, mi amado, simplemente teniendo un único tiempo para meditar en sí mismo. Recuerda que el profeta está escondido en la casa de la viuda. Él no puede pasearse por Sarepta. Él no puede salir a comprar a la tienda. 1, porque no hay. Y 2, porque lo pueden ver. Y alguien le podría ir corriendo a decir: ¿dónde está Elías? 3 años y medio metido, mi amado, ahí. Metido, escondido, refugiado ahí. ¿Qué hace Elías todo ese tiempo? Solo medita. Solo está buscando en oración el tiempo de Dios. ¿Para qué? Para poder saber cuándo tenía que volver a hacer la voluntad. Hoy la voluntad de Dios para él era quedarse guardado. Me encanta, mi amado, porque hay quienes necesitan esos tiempos. Hay quienes necesitan parar, hay quienes necesitan, y yo apunté algo que me pareció bastante importante compartir en esta noche. Hay quienes, mi amado, les ha hecho mucha falta, muchísima falta, guardar esa intimidad con Dios. He puesto textualmente que hay quienes, mi amado, deben de parar, deben de dejar lo que hacen para poder mantener, mi amado, un periodo de intimidad con Dios. Hay quienes que por fuerza sí deberían de parar, porque si bien es cierto el servicio es bueno a Dios, hay a quienes, mi amado, el servir al Señor los ha alejado de su intimidad con Dios, los ha alejado de una u otra forma de tener ese tiempo a solas. Están tan trajinados en su forma de vivir, en sus responsabilidades, que, mi amado, el día no les alcanza para poder entrar en un periodo de recesión y decir: paro, basta, déjenme solo, quiero estar con Dios. No tienen ese tiempo. Y posiblemente, mi amado, Elías también recibió lo suyo, recibió, diríamos,
su parte dentro del proceso de este juicio, por lo que habría de venir más adelante. Insisto, mi amado, hay quienes necesitan parar por fuerza, porque a la verdad, si tanta que hacer, tanta cosa sobre sus vidas, mi amado, no les permite abrir una brecha, una trinchera y decir, aquí me quedo y que nadie me moleste. No sé cómo estás tú con tu intimidad con Dios, pero el profeta, por fuerza, de acuerdo a lo que Dios había planteado para toda la nación, 3 años y medio para Elías fue un profundo, diríamos, meditar en Dios. Un periodo muy grande, le cuento. Ya quisiera, mi amado, a muchos de nosotros tener esas, entre comillas, digo, esas vacaciones espirituales. Y no digo de que no buscar en Dios, me refiero que, así como quien dice, estas vacaciones me voy a la playa, alguien puede decir, estas vacaciones me voy a orar. En estas vacaciones me voy a someter en un periodo de búsqueda cual nunca antes lo he tenido. Serían lindas unas vacaciones así. Hay mucha gente que a la verdad sí necesita como que un encuentro, ya me voy más allá, un posencuentro, un reencuentro, un multiencuentro, solamente para poder mantener su corazón, ¿sí?, ahí a solas con el Espíritu Santo, donde nadie lo moleste, donde no haya, mi amado, ¿sí?, la petición de solicitarte algo. Pero también, mi amado, quiero ir a la contraparte. Hay quienes, mi amado, que también deben ya de salir de ese tiempo. Me voy al extremo, de polo a polo, al otro lado del río. Hay quienes, mi amado, ya es hora de que dejen, no su intimidad con Dios, jamás, pero sí de que dejen de escudarse en tanta oración, que buena falta nos hace, para ponerla en práctica. Hay quienes les hace mucha falta dejar de esconderse en sus casas, en sus trabajos, o aún en su, diríamos, cercanía a Dios, solo para manifestar en público lo que Dios le ha revelado en secreto. Hay quienes están solo orando para poder recibir confirmaciones de lo alto. Amado, y los años se les están yendo encima. Y de hacer la obra, no hay nada. Hay quien dice, hermano, el Señor me va a usar. Yo sé que me va a usar. Hermano, el Señor, yo sé que tiene algo para mí. Sí, pero ya han pasado 10 años. ¿Cuándo? ¿Cuándo, mi amado? Sales de tu burbuja espiritual y manifiestas a los hombres, ¿sí?, el gran propósito que Dios solo te lo puede llegar a dar cuando estés en el terreno, ya parado en medio del campo. Mi amado, no nos confundamos. Dios para todo tiene un tiempo, y sus hijos deben de saber en qué tiempo están viviendo. Para Elías, insisto, en el versículo número 1, para él esos muchos días, que fueron 3 años y medio, mi amado, fueron de absoluta reserva, fueron de absoluta intimidad con Dios. Por fuerza le tocó, Dios mismo le dijo, primero anda, refúgiate en el arroyo de Querim. Solo, completamente solo. Los únicos visitantes que tenían eran los cuervos. ¿Verdad que es así? Los cuales traían, dice, pan, carne traían. Pero ahora, cuando estaba en la casa de la viuda, ojo, cuando estaba ahí, no es que convivía con la viuda, él estaba en un cuarto o en un aposento aparte. Y ahí ese hombre, hermano, posiblemente recibía la comida, pero así como por debajo de la puerta. Elías estaba allí, escondido. Cosa curiosa. Parece que ese tiempo le hizo bien, pero luego también le haría daño. Porque si algo luego Elías confrontará en su crisis, es volverse a meter en una cueva. A mucha gente le puede hacer mucho daño. No digo buscar de Dios en intimidad, sino a acostumbrarse a no hacer nada en sobretexto de que está
en un tiempo de intimidad con Dios. Hermano, vamos. Es que estoy llorando, ahorita voy a llorar, no puedo. Mañana más tarde, ya, ahora sí. No, ahorita estoy meditando. Bueno, medite Dios, sigue su palabra, estoy leyendo. Va otro tiempo, ¿qué pasó? Ya. No, lo que pasa es que en este momento estoy esperando confirmación. Hermano, se le va la vida. En meditaciones, ¿verdad? En pensamientos, en confirmaciones, mi amado, y de la voluntad de Dios no hay nada. Cuando voy a la Escritura, mi amado, porque quiero cotejar esto, por eso he tratado de darle algo especial en esta preciosa noche con la ayuda de nuestro Dios. Cuando yo voy a la Biblia, mi amado, lo primero que me dice el Señor, y quiero ir a los dos puntos de partida. En Lamentaciones capítulo 3, verso 26, Lamentaciones 3:26, dice el Señor: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es decir, estar ahí callado, meditando, posiblemente en reflexión, es bueno, mi amado. La Biblia lo dice. Es bueno estar en silencio, es decir, ese silencio no solamente es con la boca callada, sino posiblemente hasta se podría entender con los brazos cruzados. Mientras otro dice: Señor, pero haz algo. Y tú, tranquilo, yo estoy durmiendo, déjenme dormir. Como cuando está en la barca, déjenme dormir, hagan silencio. Estoy descansando, pero se ahoga la gente, no importa, déjenme dormir. Estoy cansado. A veces esto pasa en casa. La mamá está descansando y todo el tropel de gente en casa no para ni un huevo en el sartén. Y si acaso la mamá hizo la comida y se fue a descansar, nadie ha comido, porque no saben quién va a repartir la comida en el plato. Están esperando que la mamá se levante, amado, para que ella sirva. ¿Verdad? No hay que ponerse mientras la que hace los quehaceres en el hogar no lava. Mi amado, la Biblia dice que es bueno. Es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Insisto, el término silencio aquí implica no solo estar callado, implica hasta cierto punto no hacer absolutamente nada hasta que Dios se mueva. Más adelante ya la cosa se pone algo más complicada, porque en el libro de los Salmos, en el capítulo 37, verso 7, mi amado, Salmo capítulo 37, verso número 7. ¿Lo tiene? En el Salmo 37, verso 7 dice el Señor: guarda silencio ante Jehová. ¿Sí? Pero no solamente quiero leer esto, sino lo que viene después. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y aquí, no te alteres, ojo con esto, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre, dice aquí, que hace iniquidad. Es decir, tanto se van a los extremos. Tanto cuando veas a alguien que, siendo ajeno a lo espiritual, está en bendición, como por aquel que de Dios hace todo lo opuesto y vive perversamente, aún la Biblia en ese periodo de tiempo, Dios dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Mi amado, la idolatría en Samaria no es que terminó cuando la sequía vino, cuando faltó el pan, no. La idolatría, mi amado, en Samaria se multiplicó. ¿Cómo así? Los hombres comenzaron a buscar en Baal la respuesta a sus necesidades. Los hombres comenzaron, amado, por su torpeza, comenzaron a rebuscar en medio de su idolatría las maneras o las formas de cómo poder recibir de ese Dios el pan de cada día. Se agravó la situación.
Y Elías posiblemente escuchaba así, porque la mujer, hablando de la viuda, ella sí salía, como dice por ahí, a hacer mercado. Ella sí salía todavía a las fuentes de agua para poder llevar a casa, o salía el muchacho, mi amado, juntamente con ella para poder hacer los quehaceres, tanto de su lugar, de donde vivía, o lo qué sé yo, iba a pagar la luz, iba a pagar el teléfono, todo lo que ella salía a hacer, queriéndolo poner en plano actual. Iba a la escuela, ¿verdad? Regresaba, y claro, las noticias estaban, mi amado, la noticia en boga era: no llueve, no llueve, así como fue en nosotros el coronavirus. Ahora estamos en qué hora estamos, en qué número de hora estamos ahorita, en la sexta. Las que vengan, mi amado, el que espere en Dios no debe de temer. ¿Sí? Ahora, mi amado, ella, sí, y el muchacho, me imagino, sí transmitían información al profeta. La situación empeoraba en Israel. La escritura, mi amado, le demandó a Elías, como podría ser que nos lo demande a nosotros cuando Dios así lo disponga, según como se dice, por ejemplo, en Salmos 39, verso 2. Me encanta ese verso porque dice: enmudecí con silencio. Parece como que fuera ahí algo remarcado, ¿no? Algo de alguna forma está redundando, pero no, hay algo especial ahí. En Salmo 39, verso 2 dice: enmudecí, pero también dice con silencio. Curioso, ¿verdad? Enmudecí con silencio. Es decir, no solamente que callé, sino, y si lo quiero poner en el plano espiritual, hablando ya de cómo Dios quiere ministrarnos en esta mañana, en esta noche, mi amado, diría cualquiera: mira, yo sé palabra de Dios, pero tanto te la he dicho que ahora que estás pasando por duras pruebas, me quedo callado. Ahora que tú necesitas, porque hay mucha gente que cuando viene la necesidad está pero como desamorado, diciendo: ay, háblame de Dios, ¿qué dice el Señor? Y dice: no, tranquilo, siga nomás. Pero pastor, usted es el encargado, ¿qué te puedo decir? El otro día escuché algo que me llamó mucho la atención. Escuchando en la emisora, en la BBN, fue el día jueves, sí, el día de ayer. Escuché algo que me turbó, no me dejó tranquilo cuando lo escuché. No lo diré con las mismas palabras, pero cuando lo escuché sí me golpeó y me hizo saber algo que espero poderlo transmitir de manera correcta. Dijo el que exponía la palabra: cuando alguien, hablando de un pastor, atiende a un necesitado, encárguese de no darle la respuesta a la necesidad. Porque si lo ha hecho, no ha hecho su labor. Y dije: ¿por qué? Y él inmediatamente dio la respuesta: porque una vez saciada la necesidad, se irá y no volverá a Dios. Encárguese de enseñarle el camino, no de darle el destino de llegar. Me mató cuando lo escuché. Por eso mucha gente viene a estos lugares espirituales con las necesidades, quieren la respuesta, y una vez que la tienen, arrivederci, sayonara, adiós, bye. Nunca más vuelven a pisar una iglesia. Yo digo: ¿qué razón que tiene? Tiene toda la boca de hoyo llena de razón. Jesús no era un saciador de necesidades. La gente lo buscaba por él. La gente, claro que lo buscaba por él. Pero Jesús no quería una conexión visceral, no quería una conexión superficial. Él quería corazones, quería intimidad, quería, mi amado, una relación mucho más profunda con quien preguntaba por él. Esto define, mi amado, entre los que vienen realmente a quedarse o los que son pasajeros itinerantes. Hay mucha gente que se sube a los medios de transporte y se queda en medio camino, ¿verdad? Son pocos los que van del terminal de partida al terminal de llegada.
¿Qué tipo de creyentes somos? ¿De los que se bajan al andar una vez que se suplieron necesidades y ya no vuelven a subirse en el colectivo? ¿O aquellos que dicen sin importar qué pase en la vía, si yo me quedo hasta el final? Elías está ahí. Y en el Salmo 39, verso 2, terminando de leer este pasaje bíblico, dice: enmudecí con silencio, me callé, aún respecto de lo bueno. Sí lo oye, ¿verdad? Sí lo está entendiendo. Diré cualquiera, pero háblales. Si tu responsabilidad es hacerlo. Dice, no, pero lo que pasa es que Dios me tiene en este tiempo de enmudecer. Mira, si algo yo puedo entre líneas sacar en esta ciudad, en este país, es que, mi amado, a este pueblo no le falta la palabra. Palabra la ha recibido, y bastante. Pero el pueblo, mi amado, en términos generales me refiero, creyentes y no creyentes, el pueblo hace caso omiso a las palabras. Usted tiene mucha familia de la que trata en Dios de ganarnos para Cristo, de esperar en Dios ya el cambio, ya la redención, pero ellos, mi amado, lo escuchan a usted y es como que usted le habla a sus espaldas, por no decir otra parte del cuerpo. Y ellos, mi amado, tienen cerrado el corazón. Y ahí es donde muchas veces Dios en su palabra dice, ¿sabes qué? Cállate, guarda silencio. ¿Qué hago mientras tanto? Posiblemente lo que Dios le dijo a Elías: anda y enciérrate, medita en mí, crece espiritualmente. Eso sí, porque cuando termines de pasar ese tiempo, yo te voy a sacar a la luz, para que con la misma devoción con la que me has buscado, ahora te vuelvas al pueblo y le hables y lo confrontes. Este tiempo preparó al profeta para lo que habría de venir. Nadie mata 450 profetas que eran servidores de Baal de la noche a la mañana. Tiene que haber, llamado, una preparación espiritual, psicológica. Debe de haber una preparación emocional para poder afrontar y llevar a cabo él mismo semejante matanza. Yo estuve de una u otra forma viendo por qué. Porque mientras esos 3 años y medio mataba de hambre al pueblo, lo iba fortaleciendo en su espíritu al profeta, por lo que habría él de experimentar. ¿Quién de nosotros diría, a ver, yo lo mato? Peor si es espiritual, que lo mate otro, el pastor no. Dios iba preparando al profeta en esos 3 años y medio. Muchos de nosotros creo que, no digo que no oran, pero creo que están dejando a un lado, ¿sí?, también lo que es importantísimo dentro del desarrollo de una vida cristiana. Salir, amado, para poder poner en obra o en práctica lo que tanto en Dios ellos han anhelado. Dice, mi amado, el texto, versículo 18, capítulo 18, versículo 1, y me voy a la parte medular ahora. Ve, le dice, ve, muéstrate acá. Es decir, vuelve prácticamente como que al inicio, ¿no? Ve y muéstrate acá. Yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y la orden fue directa, corta y concisa. Él hasta ese día, luego de los 3 años y medio, en ese tiempo, Dios le dice, ahora anda desde acá. Mi hermano, es una, digo yo, para mí, es una respuesta a muchas interrogantes. Acá, mi amado, lo estaba buscando, como ya lo leíamos en Reyes 18, ¿sí?, versículo número, ¿no me olvida de memoria? El texto que leímos hace un ratito. No, el Rey 18, el 10, ¿verdad?
Sí, así es, el 10. Yo digo, ya, sí, Acab había agotado todo para poderlo encontrar. Y en el capítulo 18, verso primero, cuando Dios le dice, ve y preséntate, ha quedado Elías, no es timorato, no replica, no dice nada, ni siquiera, mi amado, le pone un pero. El hombre ha tenido 3 años y medio para pulir cualquier cosa que haya quedado mal formada antes de ese tiempo. El hombre va, se levanta sin titubear y dice, voy. Y se encamina el profeta. Dice el Señor, mi amado, sí, versículo número 2. Fue pues Elías a mostrarse acá. Y ahí menciona, y el hambre era grave, sumamente grave en Samaria. Mi amado, fue a mostrarse. Hay algo especial, mi amado, que quiero ver como contraparte. Ya hemos hablado bastante respecto de estos tiempos de estar concentrados de manera intrínseca hacia adentro. Sí, ahora veamos la parte externa, hacia afuera. En el Salmo número 109, capítulo 109, verso 1 al verso número 3, dice el Espíritu Santo lo siguiente. Y esto es lo que yo denomino como el tiempo de abrir la boca. ¿Lo tienen? Salmo 109, verso 1 al 3, dice el Señor, oh Dios, dice allí el salmista. ¿Lo tiene ya? ¿Ya lo encontró? Oh Dios de mi alabanza. El siervo le dice al Señor, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se ha abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon, dice allí, contra mí sin causa, es decir, sin motivo alguno. Ahora, todo esto es un derivado de lo que se anuncia en el primer versículo que leí. Es decir, en el versículo 1, oh Dios de mi alabanza, no calles. ¿Por qué causa? Por todas las que acabamos de leer. No calles. Insisto, todo tiene su tiempo, hermano. Así como hubo para Elías un tiempo de meditación, de fortalecimiento, ahora él tenía, mi amado, la gran apertura de Dios para que todo aquello que él había guardado ahora salga hacia afuera. Hay algo especial, mi amado, que quiero compartir, que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. Dice el Señor allí, vosotros, Mateo 5, versos 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. ¿Lo tiene? Sois la luz del mundo. Una ciudad, Mateo 5, versos 14 al 16, una ciudad asentada sobre un monte o sobre una colina no se puede esconder, ni se enciende una luz y se la pone debajo de un almud. Abra un paréntesis y apunte lo que es un almud. Almud, caja de madera, ¿sí? Caja de madera que se usa como reservorio para medir agua, 8.7 litros. Cierre paréntesis. Eso es un almud, ¿sí? Una caja, ¿sí? A manera de una vasija, pero era de madera. Así como y era de madera en dimensiones, sí, posiblemente por la cantidad de 8.7 litros, posiblemente con una pequeña tina, pero con asa, con una agarradera, hecha de madera. Eso se cogía muchas veces y se las metía para poder sacar en los estanques del vino. ¿Cuánto quiere? Un almud me da. Es decir, 8.7 litros. Y agarraba, era algo grande. Y la metían ahí. A ver, ¿dónde está tu lavacana? Ahí se la vaciaba. Cóbrale. Un almud va llevando. Una medida. Y dice el Señor, versículo número 14 estamos, ¿sí? Ni se enciende una luz
y se pone debajo de ¿qué? Es decir, la velita encendida y tapándola con ¿qué cosa? Con el recipiente de la caja. Nadie la prende para taparla, ocultarla ahí. Dice aquí, sino sobre el candelero y alumbra todos los que están en casa. Y terminará diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Para que vean. Hay quienes dicen, no, lo que yo hago lo hago en oculto. Sí, está bien cuando se trata de, llamado, ser generoso, cuando se trata de hacer un favor, cuando se trate posiblemente de ayudar a alguien, ahí que tu mano izquierda no sepa tu derecha. Pero cuando se trata de proclamar el evangelio, llamado, la gente tiene que verte. Elías tenía ahora que ser visto. Posiblemente casi nadie lo vio llevando el mensaje, ¿sí?, de juicio contra Acab y el pueblo. Pero cuando se trató de salir al público, es decir, de completar la segunda parte del llamado, ¿sí?, llamado, lo tuvo que ver toda la nación. Todo el pueblo, el rey, la mujer del rey, ¿sí?, los 450 profetas de Baal, todo el mundo lo tuvo que ver. Y dice el Señor en esa última parte, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Y Elías, mi amado, fue a mostrarse acá, dice el Señor, y el hambre, como ya se ha remarcado, era gravísima, grave en Samaria. El profeta, mi amado, se dispone a ir. Claro, ¿qué va a hacer el profeta? ¿Qué va a decir el profeta? Amado, Dios en ese periodo de tiempo de meditación profunda, Dios le había dado todo el repertorio que él tenía que exponer. Absolutamente todo. Cuando ya Dios te pone en el campo del trabajo, tú ya no vas a pedir confirmación. Lo que vas a hacer es la obra encargada. La confirmación te la da antes. Qué curioso que haya mucho pueblo creyente hoy por hoy en la obra pidiendo confirmación. Es decir, ya en el ring, dicho de otra manera, sí, Señor, ¿peleo o no peleo? Y ya tiene el pantaloncillo corto, las botas, los guantes puestos y está trepado en el ring. ¿Te parece que sea un tiempo para decir, soy o no seré boxeador? Y ya la campana suena. ¿Tú crees que es tiempo de pedir confirmación? ¿O de comenzar a echar golpes? Imagínate que estás sirviendo ya en la obra, estás delante de los niños, estás tú al frente, Señor, yo no sé si sirvo para esto. Ya no hay tiempo para la pregunta, no hay tiempo para la duda. Es tiempo de ponerse en las manos de Dios y decir, Señor, usa mi vida y que el Espíritu Santo ministre a esta criatura. ¿Verdad que es así? Si ya estás casada, tienes hijos, yo no sé si sirvo para ser madre. Eso pregúntate antes. No cuando estás frente a la libra de papa y con el cuchillo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pela, mamita, pela. Limpia el pescado. Es complicado, mi amado, muy complicado poder dudar cuando ya toca accionar la voluntad de Dios. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 4, mi amado, Dios le dijo a un siervo suyo algo que tú ya conoces. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo capítulo 4, verso número 1 al 4. Dios le dijo, sí, a uno de sus siervos, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y aquí, mi amado, mira
¿sí? El petitorio. ¿Qué es lo que le ruega? Que ha tomado el Pablo 2 testigos como los principales actores de ese encargo. Le dice que prediques la palabra. ¿Sí? Predica la palabra. Que instes, es decir, que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, tanto cuando tienes el momento y la oportunidad de hacerlo, como cuando posiblemente no lo tengas, pero se requiera de que tu boca se abra. Mira que en la iglesia, diríamos, se lo podría considerar como a tiempo. Porque la iglesia abre estos momentos, estos espacios para que la gente lo pueda hacer. Pero también yo entiendo que hay destiempos donde no se lo puede, pero se lo debe de hacer. ¿Sí? No digo con esto de que debes de menguar o no dar en tus responsabilidades. Si las cosas que se te han encargado no las puedes dejar a un lado, las tienes que hacer. Pero si alguien, mi amado, lo requiere y tú estás haciendo algo, haz ese algo, pero que tu boca se mueva. A veces pasa lo contrario. ¿Sí? Y de pronto aquí va un aporte social. ¿Sí? Hay mucha gente que cuando comienza a hablar, las manos se paralizan. Sí los has visto, ¿verdad? Y uno dice, oye, con la boca se habla y con las manos se hace. Imagínate que estás cocinando y llega alguien. Hola, ¿cómo estás? Y acá está el cuchillo. Y eso está que hierve el resto de los alimentos. Está que, hay que seguir metiendo las cosas ahí. ¿Me entiendes? Entonces, si hay la oportunidad de hablar la palabra, habla, pero sigue conduciendo. Habla y sigue escribiendo. Habla, mi amado hermano, y sigue picando la cebolla. A eso yo le llamo predicar a destiempo o fuera de tiempo. Mi amado, y dice un más la palabra, y eso es lo que le pedía que haga. Si Pablo a su siervo le dice, quiero que redargullas, quiero que reprendas, todo en función de lo que en Dios le toca experimentar. ¿Redarguir para quién? ¿Para quién es redarguir? Para aquel que posiblemente está insensible y necesita como que el empujón. ¿Para qué? Para que despierte. A él se redarguye. ¿Para quién reprender? Para el que está haciendo lo malo, ¿verdad? Para quien tú sabes que está en cosas malas, tu palabra para él, ¿cuál debe de ser? De reprensión. Oye, varón, te va a ir al infierno así. Ay, hermano, usted no tiene el amor de Dios. ¿Qué quiere que te diga? Que tiene 2 mujeres. Que el Señor te ama. Mi amado, también dice que exhorta. El término exhortar significa animar, por si acaso. Animar, exhorta, anima. Hay gente, mi amado, que puede estar un poquito bajoneada. Y si se topa contigo, tu palabra para con él es ¿qué cosa? Animarlo. Vamos, varón, usted puede. De verdad, no, sí, yo veo que el poder de Dios puede dar más en ti. Gracias, hermano. Esa palabra es la que yo necesitaba. Sigamos. ¿Qué más le dice el Señor? Exhorta y que lo haga con 2 cosas, con 2 atributos: paciencia, es decir, revestido de toda paz, y segundo, con doctrina, con conocimiento de la palabra. ¿Por qué, mi amado? ¿Por qué se tiene que hablar? Porque Dios también sabe que esto está por venir. ¿Qué cosa? Vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina, sino que teniendo comezón la gente de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué terminarán haciendo? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Y saben lo que es peor? Es que Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque así como hubo un tiempo para poder hablar, luego Dios tendrá un tiempo para quedarse otra vez en silencio. Como quienes han dicho, hermano,
de Malaquías a Mateo hay 450 años de silencio. Silencio absoluto. Amado hermano y hermana, quisiera concluir haciendo notorio lo que dice el Salmo 81, verso 10. Salmo 81, verso 10. Dice el Señor: yo soy Jehová tu Dios. ¿Lo tiene? Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir. Y cuando habla de subir, habla de que nos sacó de entre la tierra como muertos en el aspecto propiamente espiritual en el que nos encontrábamos. Que te hice subir de la tierra de Egipto. Y ahí me encanta cuando le dice: abre tu boca. Si acaso alguien dice: hermano, yo no sé qué decir y me da temor, tranquilo, pero tú tienes que abrir tu boca. Yo la llenaré. Amén. Es que no tenemos excusa, mi amado. Cuando Dios, así como le dijo a Elías, anda y muéstrate, mi amado, te toca dar la cara. Sin importar qué desenlace pueda venir sobre ti. Algo especial que te adelanto, como tráiler en cine, es la enseñanza próxima, la cual se va a titular Un destello de luz en la oscuridad. Y no me referiré a Elías, sino en la vida de un siervo llamado Abdías. Y de esto te quiero adelantar algo que a mí me impactó cuando lo leí. Escucha con atención. Spurgeon dijo, un gran predicador, en una circunstancia singular, que en el centro de la rebelión en contra de Dios había uno cuya devoción a Dios era intensa y distinguida. ¿Cómo fue horrible encontrar a un Judas entre los apóstoles? Así es de grande el descubrir a un Abdías entre los cortesanos de acá. Excelentes palabras. Eso es lo que se tiene, hermano. Un destello de luz en la oscuridad. Abdías. ¿Quieres saber qué hablará Dios acerca de él? En el próximo viernes. Pero hoy medita en esto. Mi amado, muchos de nosotros necesitan salir de su burbuja para encender la luz que Dios ya depositó en ti. Mientras que otros necesitan meterse en una burbuja para llenarse de Dios, porque son símbolos que retiñen y nada más. Amén. Solo hacemos bulla, pero no hacemos la voluntad de Dios. Dios quiere que hagas su voluntad, pero que al mismo tiempo no pierdas tu conexión directa con el cielo. Y eso se lo logra teniendo una relación secreta y oculta en la intimidad de un tiempo de oración. Que Dios añada bendición a su palabra, mis amados. La gloria sea sin sola